Este es un espacio creado por Nítida con el objetivo de conversar con personas que ven con claridad en un mundo complejo. Porque en tiempos de ruido elegimos la claridad y en el medio del caos buscamos a la gente nítida. Si vos sos una persona nítida o conocés a alguien que lo sea, escribinos a info@somosnitida.com. Los dejamos con un nuevo capítulo de Gente Nítida. Y bienvenidas a un nuevo capítulo de Gente Nítida, un espacio que tratamos de conversar de forma simple sobre temas que a veces pueden resultar complejos. Hoy estamos con Melina Masnata, especialista en desarrollo emprendedor, en educación y tecnología. Melina, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Nati, por esta invitación. Siempre está buenísimo conversar en estos tiempos donde nos cuesta tener ese tiempo de conversar y reflexionar y compartir, ¿no? Como esa actividad enlazada. Totalmente. Bueno, tenés una experiencia bastante amplia, sobre todo con temas que a veces pueden resultar un poco difíciles de entender. Me gustaría que hablemos de algo vinculado a tecnología y educación, pero primero me gustaría ir por el lado de innovación y por el lado de lo que vos notás o ves en las empresas. Lo primero que te queríamos preguntar es, ¿cuáles son las dificultades que generalmente notás o las fallas que suelen suceder en una empresa al momento de querer innovar y no poder llegar a ese objetivo, no poder cumplirlo? Creo que el primer punto, y creo que además atraviesa cualquier organización, es como la falta de entendimiento común de qué es innovación y qué queremos con esa innovación. Si bien tenemos seguramente manuales de marca, tenemos como todo un montón de cosas que solemos decir, la innovación también requiere de ajustes constantes en relación a las expectativas, en relación a las posibilidades, ¿no? Porque a veces uno piensa que tiene que ver con generar algo, pero ese algo necesita de presupuesto, equipo, disponibilidad de tiempo, etcétera, etcétera. Entonces creo que ahí hay un primer diagnóstico. Un segundo diagnóstico es que eso evidencia también la cultura y la capacidad de tener conversaciones difíciles, porque todo lo que requiere de innovación requiere de puntos de dolor, nunca es algo sencillo. Y en esos puntos de dolor creo que también está muy asociado a un patrón común que voy encontrando cada vez más, que tiene que ver con la comunicación, ¿no? Cómo ordenamos esas conversaciones, cómo ordenamos qué queremos que pase y cómo vamos generando este idioma común que por definición a veces creo y considero que la primera tecnología, la más subutilizada y sobrevalorada en algún punto es la comunicación. Entonces, ahí hay un punto que además en desafíos más intergeneracionales se pone más en evidencia. Y creo que además, y acá digo lo último, hay un tema de el decir no sé qué querés con esto, y quizás eso a veces lo decimos cuando ya llegamos a un nivel de saturación y no en el proceso al inicio, es súper importante, porque todos damos por entendido qué implica, qué significa determinadas cuestiones que hasta nos parece como de oído común o cercano, y no es así. Entonces, esos son acuerdos comunes que llevan a las mejores organizaciones a que se innoven. Y justo yo doy clases de emprendimiento. Y el otro día les hice a mis estudiantes volver a leer un artículo de Harvard Business Review que investiga muchísimo sobre todos estos temas. Y en este en particular, porque también está bueno evidenciar que si bien lo tenemos, hay poca bibliografía tan abierta, tan accesible, tan sobre esta temática, ¿no? Y el documento habla directamente sobre los miedos, ¿no? Y tipologiza los miedos. Que uno diría, pero esto, ¿cómo, para qué y por qué voy a hablar de esto? Y bueno, porque es todo eso que tenemos que tener claro, revisar en el proceso, incluso en el cierre, sobre qué nos despierta esta conexión con la innovación. Recién mencionabas esto de la comunicación, de cuál es el no en un proceso, ciertas características que hay que tener. En general, cuando vos encarás un proceso de innovación con una empresa, ya sea una pyme o una corporación o un organismo, ¿quiénes forman parte de esa mesa? O sea, ¿quién está del lado de esa organización? Es un área sola? ¿Es un área que se tiene que formar?
¿Es algo interdisciplinario? ¿Cómo lo has visto en la mayoría de los casos, por lo menos? Bueno, en general siempre surge de una necesidad y una necesidad de transformación. Está muy asociado con la transformación, ya sea de un producto, ya sea de una cultura, ya sea de eh, algo vinculado a ahora se sube otra compañía que adquirimos, siempre como que tiene que ver con muchos otros procesos. Entonces, despejar las variables siempre es nodal. Y en esos procesos que se juntan las áreas, ¿no? Que están relacionadas con esos procesos, donde no siempre tienen este lineamiento y disponibilidad para poder dedicarnos un tiempo a conversar, a definir, a generar este mapa común. Porque es cierto que también hay como una idea de que viene alguien, resuelve y ya está, nos da el llave en mano. Ya sabemos que eso no funciona, que en general lo que hay que hacer es trabajar en equipo, definir en equipo. Y también muchas veces los equipos que están sentados en la mesa tienen perfiles muy diferentes, ¿no? A veces es el área de marketing, a veces es el área de tecnología, dependiendo también si es el core de esa industria. Y por supuesto está siempre recursos humanos, marketing, comunicación, como estas áreas que muchas veces sufren o padecen en algún sentido. ¿Cómo lo cuento? ¿Qué tengo que contar de esto? ¿Cómo lo puedo transformar y tomar? Y en general siempre hay como una necesidad de vamos a resolverlo y a cada uno le importa una partecita, ¿no? Con la que al final del día miden mi OKR o KPI. Y en eso hay que poner una pausa y en esto es donde se tiene que transformar y trabajar y generar la oportunidad también y valorarla de construir estos tiempos de articulación entre todas estas áreas, ¿no? Incluso definir algún indicador que pegue a todas las áreas, ¿no? Que siempre eso también nos escinde o no nos queda claro el porcentaje, ¿no? Si bien esto es para el área de negocio, bueno, ¿qué de eso me implica a mí, ¿no? ¿Qué porcentaje? Entonces me parece que también es importante, además de todos estos perfiles que te cuento, cómo seteamos esos incentivos, que esos incentivos siempre van a tener que ver con esa brújula que va indicando cómo voy, ¿no? A dónde estoy yendo y si estoy yendo correctamente y con quiénes son mis compañeros o compañeras o colegas con los que estoy haciendo ese emprendimiento, porque todo esto tiene mucho que ver con el intraemprendimiento, que yo siempre digo es más difícil que emprender, porque uno tiene más constraints y en esos constraints uno es este, ¿no? ¿Cuál es el indicador y cómo me impacta a mí, a mi equipo y a los equipos? Poder también ordenarlo desde ese lugar, que no siempre está abierto, siempre está esta otra preconcepción de, bueno, si te contratamos para esto, resolvemos esto y listo, chao. Eh, Esto es importante porque esto es el punto y la identidad de valor y en muchos casos la estrategia de supervivencia, no solamente de creación de valor, ¿no? Hay algo también de en estos tiempos, esto va a ser lo que te va a diferenciar del resto. Por lo tanto, ese cascadeo y esa articulación es muy importante también traerla y generar, y por lo menos siempre trato de hacerlo, determinadas cuestiones que hemos en todas las personas tengamos en claro cuáles los objetivos de cada uno de los equipos y por qué estamos sentados en esa mesa y de qué nos vamos a hacer cargo. En ese sentido y pensando en la cantidad de personas participantes, ¿no? Teniendo en cuenta los referentes de cada equipo, ¿sentís que es más complejo para una empresa, una corporación, una empresa más grande con más áreas innovar que con una pyme quizás con menos áreas o un equipo más reducido? Sí, en general es más complejo. Es más complejo porque el business as usual siempre está presente y come a esa, ¿no? Que siempre está este dicho que decimos, ¿no? La estrategia come la cultura. Bueno, todos ya no sabemos qué parte de la cadena alimentaria están en todas esas frases que solemos hacer para hacer referencia a esto que sí es real, en donde se sofistica mucho el proceso y el para qué, ¿no? Y en ese sofisticar no es que es negativo o Ujú. positivo, pero sí pierde el sentido. Hay muchas personas que a veces se olvidan para qué están haciendo y cuál es el objetivo final de lo que tienen que alcanzar. Entonces,
Creo que es cierto, la escala trae esa dificultad, pero por otro lado también es cierto que en las organizaciones grandes hay recursos. Hay recursos y hay disponibilidad a veces de esos recursos, por lo tanto uno puede decir, bueno, tomo a alguien del equipo si no puede estar todo el equipo disponible y después es la persona embajadora y encargada de cascadearlo en el equipo y entonces me garantizo que todos los equipos estén acá trabajando de esta manera. Es decir, hay estrategias para poder acortar esos desafíos. Que también te pasa en los espacios más reducidos, donde eso también genera otras tensiones, porque siempre te ves con los mismos, siempre está esta tensión, y ya medio que está sí, el sesgo de ya sé que va a opinar fulano, ya sé dónde Mengano me va a decir que esto está mal. Entonces, en los dos ámbitos hay que generar estrategias para compensar y llegar a un punto en común de trabajo consistente y que además, yo siempre traigo esta idea, que esto sea una excusa, ¿no? Como cuando uno dice, bueno, emprender es la excusa para también vos emprender una versión tuya. No es el emprendimiento en sí mismo. Bueno, el proyecto de innovar o lo que tengamos que innovar, el área de innovación, que sea una excusa para también ponernos en contacto, para identificar estos desafíos y también desafiarlos, ¿no? Y generar otras soluciones. Supongamos que soy una persona que trabaja en una gran empresa, en una corporación, y estoy pensando en, creo que deberíamos innovar en ciertos procesos o en cierto ámbito. ¿Cuánto me tengo que imaginar de tiempo que llevaría a nivel mínimo? ¿Es un proceso que tarda años? ¿Es algo que, obviamente, dependiendo puntualmente de qué se trate, es algo que se puede resolver en meses? Si pudieras darle un tiempo a alguien que por ahí está escuchando y quisiera tenerlo claro, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Bueno, vos lo dijiste, depende muchísimo y está bueno esto que siempre también traemos del mundo emprendedor, ¿no? El escenario más, si se quiere, optimista, el que de alguna manera es más pesimista y el que también tiene esa neutralidad y en eso ir marcando esos tiempos, porque en eso es que se generan también estas expectativas o falsas expectativas. La innovación está muy conectada con la cultura, por lo tanto es muy difícil que uno pueda decir, sí, podemos generar un mínimo producto visible o viable. Digo, yo a veces juego con lo visible viable, porque es donde todos decimos, ah, era esto, listo, sí, viste que es visible, lo entendés, lo podés de alguna manera hacerlo tangible y concreto, donde ahí podemos generar algo, ¿no? Una célula para entender de qué se trata, y eso puede llevar desde una sesión donde todos digamos, wow, y eso también difiere mucho de la cultura de hacer estos ejercicios, de la cultura de poder tener el ejercicio, de tener estas conversaciones, estos desafíos, y es algo que sucede más cotidianamente, bueno, se acelera, por supuesto. Ahora, si es algo que es una vez al año y lo hacemos como algo divertido para planificar el año siguiente, y va a ser complejo porque va a tocar estos otros puntos. Por lo tanto, podemos ir a algo muy chiquitito y creo que a veces los que tienen como esto de que no es algo tan cotidiano, lo viven más como, ay, aha moment, ¿no? Como el momento de, wow, mirá lo que era, y ahí ves y ya tenés como un testeo cortito, chiquito y por lo menos una experiencia. Y después tenés lo otro, que es a lo que vos querés llegar, que es cómo esto dialoga con el negocio, cómo esto dialoga con lo que yo quiero que dialogue, y eso en general, de nuevo, en mayor o menor medida, depende de todas estos otros condicionantes que hay en el camino, que tienen que ver con disponibilidad, tiempo, ejercicio, práctica, niveles de experimentación, engagement de cada una de las personas colaboradoras. Digo, hay muchas variables que impactan directo con el tiempo. Ahora, sí está buenísimo que eso esté mapeado, ¿no? ¿Cuánto nos imaginamos si somos optimistas? Y si tenemos un escenario que no lo sea tanto, y cuál es nuestra mayor expectativa, menor expectativa, y entonces también que ese sea un indicador de cómo vamos avanzando. Y en cada una de las variables tiempo, también traducir qué entendemos por qué queremos que pase en ese tiempo, ¿no? Porque quiero que ya la innovación esté 360 o quiero que la innovación esté implicada en este proceso o en este producto, que no es lo mismo, o en una línea o en un área, y eso ya tiene otras también variables. Por lo tanto, para mí está buenísimo traer esta dimensión, siempre y cuando seamos súper concretos y
muy tangibles en estos compromisos. Porque de nuevo, innovar per se es desafiante, requiere y toca emociones, requiere y toca personalidades, por no decir egos, por lo tanto necesita de mucho marco para que tenga ese impacto más rápido. ¿Te ha pasado, lo hemos conversado en algún capítulo anterior con Juan Pablo Luna, que trabaja, no sé si lo conoces, trabaja temas vinculados a innovación, sobre todo desde el lado académico, y conversábamos esto de la moda, de la innovación o el branding que está asociado a innovar. ¿Te ha sucedido que se te han acercado empresas en un principio por una cuestión de que está de moda y después en el proceso han descubierto cosas interesantes o en general todas van directamente siendo muy conscientes de algo puntual que tienen que innovar, ya pensando en el negocio y no tanto en el branding? Sí, siempre pasa que uno parece que tiene re claro y alguien le dijo, un cliente le dijo, tenés que innovar en esto, o hicieron benchmark y están viendo cómo la competencia está innovando y después cuando tenés las primeras sesiones te das cuenta que hay que cambiar muchas otras cosas o cambiar otra cosa que no es ese proceso de innovación que vos te imaginás que necesitabas o requerís. Y de hecho yo cada vez más soy activista del concepto de invención, no de innovación. De hecho trabajo más con las capacidades inventivas que las capacidades innovadoras. ¿Por qué? Porque hay algo en cómo yo articulo, lo conecto también en la invención, en lo existente y en las posibilidades que tengo en mi caja de herramientas, y no que tengo que ir a hacer todo un camino además para ir a recolectar y crear capacidad y demás, que eso nos lleva muchísimo desafío y tiempo. Y creo que ahí hay algo clarísimo que cuando uno empieza a mostrarles qué significa cada uno de los capacidades y recorridos, empiezan a decir, ah, bueno, entonces este no es tan difícil o este requiere de esto, pero esto yo ya lo tengo. De hecho, siempre traigo esta mirada de, en vez de trabajar como afuera de la caja, que nos encanta decirlo, trabajemos adentro de la caja. ¿Qué tenemos a disposición que podemos generar valor y impacto? Entonces ahí, como vos decís, cuando algo se inicia de lo que pasaba afuera, o lo que veía espectacular, o lo que alguien me sugirió que cambie, después me doy cuenta que puedo hacer cosas o ya estoy haciendo cosas, solo que no les pongo el nombre y apellido, o eso no lo escalo en otras áreas de mi compañía o de mi organización. Entonces, es una conversación habilitadora, pero por supuesto te diría que el 80% de las veces está mal diagnosticado, ¿no? ¿Dónde es que tengo que calibrar? ¿En qué tengo que calibrar? ¿Y para qué tengo que calibrar? Bien, y yendo ahora me gustaría ir ya en las últimas dos preguntas a tu trayectoria general y profesional. Estás muy vinculada al ámbito de la educación y la tecnología. ¿Qué te hubiese gustado que te spoileen cuando eras más chica respecto al futuro del trabajo o lo que sucede hoy en día? ¿Qué te hubiese gustado saber? Bueno, yo creo que es como una verdad de pedregullo, pero tiene que ver con esto de que va a haber hay un cambio constante, que uno tiene un título cuando está estudiando, pero que eso no te delimita ni te define, y que hoy lo tenemos muy claro, pero en el momento que yo estaba estudiando no estaba tan claro. Creo que también para mí fue mi carrera de base ciencias de la educación y yo la estudié porque me encantaba el plan de estudios, la divergencia que tenía. Decía, bueno, podés ser de ministro de Educación hasta trabajar en una compañía en todo el programa de formación, ¿no? Y es un poco lo que fue después mi carrera. Y faltaba la parte de emprender, porque en ese momento no se hablaba de emprender. Yo creo que en ese camino lo que me hubiera gustado, quizás no es solo, sí, mirá que vas a seguir cambiando o reinventándote y reinventando lo que estudiaste, sino más bien la habilitación de poder hacer eso, ¿no? Como que había, hace unos años atrás, todavía está esta, y creo que cuando uno ve, por lo menos en Argentina o en la universidad, particularmente la de Buenos Aires, qué carreras se eligen, que en general siempre salen las tradicionales, ¿no? Y eso está muy asociado también con una expectativa y una difusión como de un tipo de carreras que además están muy conectadas con, cuando digo difusión, digo como un prestigio, como que eso, todo eso está asociado
a una forma de ser y de actuar y de tener identidad en el escenario, que bueno, que no es lo mismo hoy y no es lo mismo hoy con las características que tiene, ¿no? En donde quizás no es solamente, o sea, el tener un título o estudiar algo, ya es un terciario o lo que uno elija, es un punto de partida, no un punto de llegada. Creo que eso es importante y después que eso también no define cómo vas a ser como profesional y que creo que el pivotear, el estar en el campo, el poder darte el espacio del rediseño o de estar en otros espacios, cuando vos decís, ¿qué hace una persona que estudió contaduría en una, no sé, en una sesión de innovación? Bueno, justamente eso me parece que es lo que hoy define, genera valor y es mucho más atractivo que estos caminos como tan, si se quiere, cerrados, ¿no? Algo mencionaste recién, pero para finalizar te quería preguntar, pensando en tus estudiantes, si notás cierta incertidumbre o este temor de no saber para dónde ir respecto al futuro vinculado al trabajo, ¿no? Y de paso pensando en la gente que nos estás escuchando por ahí más jóvenes, ¿qué es lo que les decís cuando te plantean ese quizás temor o miedo, dudas de qué puede pasar dentro de un par de años respecto a sus posibilidades profesionales? Creo que el primer punto tiene que ver con que eso le pasa a cualquier profesión hoy en día, ¿no? Nos tocó este tiempo histórico que tiene, como dicen los chinos, ¿no? Hay una maldición que es que pasen cosas en el momento de la historia, la humanidad que te toca vivir, pero también es positivo y negativo a la vez, ¿no? Esa conquista o perspectiva de esa estabilidad o seguridad. Creo que en definitiva, si bien no existió nunca, hubo como un relato, una narrativa que trajimos y que lo asociamos a qué tengo que elegir y que lo que tengo que elegir ahora es para toda la vida, ¿no? Yo creo que lo primero que les trato de decir tiene que ver con que se conozcan y conozcan en qué potencialidades o desde dónde o cuáles son sus fortalezas, porque eso te trae también toda una forma de posicionarte muy diferente a lo que uno podría decir en relación a elijo esto porque quiero tener un trabajo fijo y en eso la paso mal porque quizás mis habilidades o lo que son las fortalezas van por otro lado y no sé, y hago un sobreesfuerzo y ya estoy en cuarto año de la carrera, a un año de recibirme y me agarra una crisis existencial y un burnout que tengo que irme. Entonces creo que jugar al revés también con este conocimiento de que van a ir mutando, entonces, ¿cuál va a ser tu primer carrera? Es la gran pregunta, ¿no? La última y la para toda la vida. A veces hay carreras que son un poco más con esta apertura y divergencia, que por eso también no te circunscribe a algo y yo a veces las ofrezco más en cuanto, cuando veo personas que además tienen como muchos intereses y demás, le digo, bueno, ¿por qué no te vas a una carrera que te permita también explorar esos intereses? eh, Múltiples, sino que te cierre a un campo del conocimiento del saber. Y lo otro es esto de que creo que hay algo de encontrar esa identidad en esa convergencia y en ese camino, ¿no? Que se va haciendo al andar, que de nuevo lo decían nuestros viejos, pero hoy tiene muchísima relevancia. Existen cada vez más carreras que surgen por la coyuntura y la necesidad, y todos los avances que están cada vez más evidenciados generan también esta otra tensión. Por lo tanto, de nuevo, cómo vos podés unir mundos y tener esa predisposición al aprendizaje, que es el famoso learnability, ¿no? La habilidad de aprender, te guía, que es todo lo que tenés que aprender. Entonces, a veces la carrera es una excusa para adquirir habilidades o mejorar las que vos ya tenés en pos de eso que vas a ir recorriendo por sobre ese título que pensás que te describe o define como identidad. Clarísimo, Meli. Mil gracias por tu tiempo y por darnos tu conocimiento en este espacio. Un placer, Nat, y bueno, espero que sirva y la seguimos para próximos momentos y por supuesto todos los que nos escuchan después en este diálogo asincrónico. Gracias.